Si mis pies resbalan al andar, me golpean las olas sin cesar y siento que me ahogo en el mar. Escondido en tu gracia estoy, aferrado a tu promesa, oh Dios, de que hasta el final me sostendrás. La roca de mi salvación, la roca fiel, poderosa es su voz. La roca de mi salvación, la roca fiel, infinito es su amor. La roca inconmovible. Mi esperanza en tu sangre está, mi refugio en la tempestad, en tormentas hoy puedo cantar. Escondido en tu fuerza estoy, aferrado a tu promesa, oh Dios, de que hasta el final me sostendrás. La roca de mi salvación, la roca fiel, poderosa es su voz. La roca de mi salvación, la roca fiel, infinito es su amor. La roca inconmovible. Oh, 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 la roca inconmovible. Sobre la roca estoy de pie y lo demás arena es. Firme estaré, y al no poder su rostro ver, descansaré en su gracia fiel. Firme estaré, sobre la roca estoy de pie y lo demás arena es. Firme estaré, y ya no poder su rostro ver, descansaré en su gracia fiel. Firme estaré, firme estaré. La roca de mi salvación, la roca fiel, poderosa es su voz. La roca de mi salvación, la roca fiel, infinito es su amor. La roca de mi salvación, la roca fiel, poderosa es su voz. La roca de mi salvación, la roca fiel, infinito es su amor. La roca inconmovible. Oh, la roca inconmovible. Bienvenidos al servicio de adoración de Iglesia Bíblica Casa del Evangelio.
Yo soy el pastor John Montaña y estoy aquí para guiarlos en este tiempo de alabanza al Señor y de exposición de la Biblia, de las Escrituras. Para empezar, quiero leer un pasaje que se encuentra en el Salmo 107, versículo 1 y 2. Este salmo dice así: Den gracias al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos del Señor, a quienes ha redimido de la mano del adversario. Este salmo invita a los redimidos del Señor a dar gracias porque el Señor es bueno y porque para siempre es su misericordia. Respondiendo a la invitación que nos hace este pasaje, quiero invitarlos a que juntos cantemos Gracias, Dios. Te damos gracias.
Deuteronomio capítulo 7 versículo 9 dice: reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. Este pasaje nos recuerda uno de los atributos más vivenciales y más especiales que todos los creyentes podemos experimentar, aunque experimentamos muchos. Pero nos recuerda el atributo de la fidelidad de Dios. Dios es fiel a nosotros, aunque muchas veces nosotros fallamos. Así que en respuesta a este maravilloso atributo, yo quiero invitarlos a que cantemos esta canción nueva. Él ha sido fiel. Tú has sido fiel, no has cambiado y no cambiarás. Maravillado estoy con tu amor, porque me amaste siendo un pecador. Cuando recuerdo mi vida sin ti, sin esperanza, en sombras viví, mas hoy reboso en gracia y perdón, porque adoptaste a un vil pecador. Te alabaré, te glorificaré, porque agradecido estoy por tu inmenso amor. Te alabaré, te glorificaré, porque tu hijo soy, te alabaré. Cuando en prueba te exaltaré, y cuando duela en ti confiaré, porque conozco tu inmensa bondad y sé que nunca me abandonará. Te alabaré, te glorificaré, porque agradecido estoy por tu inmenso amor. Te alabaré, te glorificaré, porque tu hijo soy, te alabaré. Toda mi vida la pongo a tus pies, haz lo que quieras con ella, mi rey. Hasta que vuelvas con fe cantaré, día a día tú has sido fiel, día a día tú has sido fiel. Te alabaré, te glorificaré, porque agradecido estoy por tu inmenso amor. Te alabaré, te glorificaré, porque tu hijo soy, te alabaré.
Bueno, y después de haberle dado gracias al Señor y después de haberlo exaltado por su fidelidad, quiero invitarlos a que hagamos una oración a nuestro buen Dios con adoración, acción de gracias, confesión de pecados y también con la presentación de nuestras peticiones. Señor, hoy queremos alabarte y exaltarte porque tú eres fiel. ¿Dónde estaríamos nosotros si no fuese por tu fidelidad? Nosotros, desde que Adán cayó en el huerto del Edén, hemos sido infieles a tu pacto, hemos sido infieles a tus mandamientos, nos hemos rebelado contra ti, pero en fidelidad a tu nombre, en fidelidad a lo que tú eres. Tú creaste un plan, enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados, a obedecer los mandamientos que nosotros no pudimos obedecer y a brindarnos en Cristo, aquel que resucitó y ascendió a los cielos, salvación y vida eterna. Señor, gracias. Gracias por tu fidelidad, porque aun cuando recordamos el Evangelio, podemos glorificarte porque tú has sido fiel. Gracias por lo que has hecho y gracias por lo que harás en nuestras vidas a través del Evangelio. Asimismo, Señor, queremos pedirte perdón por todas aquellas veces que no somos fieles, por todas aquellas veces en que nos comprometemos a hacer algo, Señor, en donde hacemos un voto para ti y fallamos, por todas aquellas veces en donde prometemos no volver a caer en un pecado y regresamos a él. Perdónanos porque somos infieles muchas veces, porque te fallamos en palabra, en mente, Señor, en acciones y te ofendemos. Perdónanos, Dios, por nuestra infidelidad, pero al mismo tiempo danos la seguridad de que a pesar de que fallamos, podemos venir delante de ti, confesar nuestros pecados y ser aceptados no por nuestra fidelidad, sino por la fidelidad de Cristo. Gracias a Cristo tú nos recibes. Gracias a la fidelidad de Él tú nos aceptas. Y hoy te damos infinitas gracias por eso. Por eso hoy también queremos pedirte, Señor, a que nos ayudes a ser fieles a ti. No solamente como individuos, sino también como iglesia. Ayúdanos a vivir agradecidos por lo que tú has hecho y por lo que harás, aunque estemos atravesando cambios difíciles. Ayúdanos a ser fieles a tus mandatos, fieles al Evangelio y sobre todo ayúdanos, Dios, a vivir para tu gloria. Delante de ti, como petición, además de pedir por fidelidad para nosotros, queremos que nos ayudes, Señor, a ser intencionales en ser agradecidos. Que aún en las difíciles circunstancias nosotros podemos decir gracias. Gracias, Dios, por lo que has hecho. Gracias por lo que harás. Gracias porque como redimidos te exaltamos porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Asimismo, Señor, presentamos delante de ti todas las peticiones de oración y todas las necesidades que la iglesia ha expresado durante la semana. Tú conoces, Señor, cuáles son esas dificultades, cuáles son esas batallas que cada creyente o cada familiar de creyente está enfrentando. Y recurrimos a ti sabiendo que solo tú puedes obrar maravillosamente. Oramos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y bueno, hoy para nuestro tiempo de predicación vamos a hacer una breve pausa al Evangelio de Marcos para visitar otro evangelio muy especial. Hoy vamos a ir específicamente al Evangelio de Mateo, un evangelio cuyo enfoque principal es resaltar, ¿cierto?, la realeza de Cristo, nos muestra a Cristo como Rey. Así que acompáñenme con su Biblia a Mateo capítulo 17 y vamos a hacer lectura del versículo 14 al versículo 27. Mateo 17, 14 al 27. Y mientras ustedes buscan el pasaje, yo quiero comentar muy brevemente los sucesos que aparecen antes de que encontremos este texto. Anteriormente, Mateo ha relatado la confesión de Pedro, en donde Pedro afirma que Jesús
es el Cristo, es el Mesías. También Marcos ha registrado, perdón, Marcos no, sino Mateo, ha registrado la reprensión que Jesús le hace a Pedro cuando trata de convencerlo de no ir a la cruz. Y de manera más próxima a este texto que vamos a ver hoy, tenemos el relato de la transfiguración. Entonces, básicamente de ahí es de donde vienen nuestros personajes. Ellos han experimentado estas experiencias. Pedro ha confesado que Jesús es el Mesías, también ha sido reprendido por Jesús y también han pasado por el glorioso suceso de la transfiguración. Ahora, habiendo dicho esto, yo creo que ustedes ya han ubicado el pasaje en sus Biblias, así que voy a leer Mateo capítulo 17 del versículo 14 al versículo 27. Dice así la palabra del Señor. Cuando llegaron a la multitud, se acercó a Jesús un hombre que arrodillándose delante de él dijo: Señor, ten misericordia de mi hijo porque es epiléptico y sufre terriblemente, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Lo traje a tus discípulos y ellos no pudieron curarlo. Jesús respondió: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo acá. Jesús lo reprendió y el demonio salió de él y el muchacho quedó curado desde aquel momento. Entonces los discípulos, llegándose a Jesús en privado, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y él les dijo: por la poca fe de ustedes. Porque en verdad les digo que si tienen fe como un grano de mostaza, dirán a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada les será imposible. Pero esta clase no sale sino con oración y ayuno. Mientras andaban juntos por Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán y al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron mucho. Cuando llegaron a Capernaum, se acercaron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas del impuesto del templo y dijeron: ¿no paga su maestro el impuesto del templo? Sí, contestó Pedro. Y cuando él llegó a casa, Jesús se le anticipó diciendo: ¿qué te parece, Simón? ¿De quiénes cobran tributos o impuestos los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extranjeros? De los extranjeros, respondió Pedro. Entonces, los hijos están exentos, le dijo Jesús. Sin embargo, para que no los escandalicemos, ve al mar, echa el anzuelo y toma el primer pez que salga. Y cuando le abras la boca hallarás un siclo. Tómalo y dáselo por ti y por mí. Señor, hoy quiero pedirte que este mensaje sea un mensaje de aliento y de esperanza para tu iglesia. En medio de los cambios, en medio de las dificultades, el Evangelio es lo que nos sostiene. Yo te pido, Señor, que hoy tú nos ayudes a ver esto a través de este texto. Que tú nos puedas llevar a confiar en el firme Evangelio cuando las cosas se ponen difíciles. Oramos por esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Yo he titulado este mensaje Fe en tiempos turbulentos. Imagine por un momento que usted va en un vuelo. Todo va bien y parece que usted va a llegar a su destino sin problemas. De repente, el avión empieza a experimentar cambios. Hay una fuerte turbulencia y es una turbulencia tan fuerte que los equipajes de mano se salen de su lugar y todos caen al suelo. En ese momento, el piloto habla desde la cabina y le pide a todos los tripulantes que se abrochen los cinturones.
Usted, por supuesto, ya está bien asustado, así que usted se ajusta el cinturón y poco después hay otra dificultad. El motor derecho del avión explota y usted puede ver el daño desde su ventanilla. En ese instante usted está viviendo todos los cambios y las dificultades del avión y por obvias razones usted está muy limitado, no hay nada que usted pueda hacer en ese momento. Sin embargo, la voz del piloto se oye nuevamente y él le dice a todos, el avión se va a mover muy fuerte. Las luces se van a apagar, todo va a empezar a temblar, pero yo quiero decirles algo. Pase lo que pase, yo voy a aterrizar el avión. Yo he vivido esto antes y yo sé que yo puedo aterrizar el avión. En ese momento, en medio de los cambios y las dificultades y en medio de sus limitaciones, usted solamente tiene una opción: confiar en lo que el piloto dijo que haría. Usted tiene que tener fe en lo que él ha dicho, por difícil que parezca. Ahora, en un sentido, nosotros podríamos decir que nuestra vida en Cristo es un poquito similar a la escena que yo acabo de describirles. En este mundo, los creyentes vamos a experimentar cambios y dificultades. Vamos a enfrentar tiempos turbulentos. La pregunta es, ¿en qué vamos a depositar nuestra confianza en esos momentos? ¿En qué vamos a confiar? Bueno, la respuesta puntual es que debemos confiar en lo que Cristo dijo y en lo que Cristo ha hecho. En otras palabras, mi mensaje para ustedes en esta mañana es el siguiente: vivamos bajo los cambios y las dificultades por fe en el Evangelio. Vivamos bajo los cambios y las dificultades por fe en el Evangelio. Ahora, para convencerlos de eso, yo quiero que veamos el pasaje en 2 puntos o en 2 encabezados. Primero vamos a ver las dificultades y cambios que experimentan los discípulos. Este texto que acabamos de leer tiene 3 escenas, así que en el primer punto vamos a ver la primera escena y la última escena. Y en el segundo encabezado vamos a ver vamos a ver la segunda escena, que es el anuncio del Evangelio. ¿De acuerdo? Entonces, primero, dificultades y cambios de los discípulos, primera y última escena, y segundo lugar, la escena del medio, el anuncio del Evangelio. Entonces, empecemos por el primer encabezado. Dificultades y cambios que enfrentan los discípulos. Dificultades y cambios de los discípulos. En la primera escena, que va de los versos 14 al 21, los discípulos se vieron impedidos para expulsar un espíritu inmundo. En otras palabras, su dificultad puntual en esa situación es que ellos se ven limitados. Ellos no pueden hacer algo en relación con su ministerio. Así que después de que Cristo realiza la liberación de ese espíritu, en el versículo 19 nosotros vemos que ellos se acercan a Jesús en privado y le preguntan, ¿por qué no pudieron expulsar al demonio? Los discípulos quieren saber por qué no pudieron realizar esa liberación, a lo que Jesús contesta en el versículo 20, por la poca fe de ustedes. Entonces, toda esa narración de la liberación del endemoniado desemboca en este asunto. Los discípulos están en dificultades. ¿Por qué? Porque están limitados. Ellos no pueden hacer lo que esperaban hacer porque les falta fe. Eso es lo que nos muestra la primera escena.
Ahora bien, en la tercera escena, la cual encontramos de los versículos 24 al 27, nuestro personaje principal cambia. Ya no son los discípulos en general, sino que se nos habla de un discípulo en particular. Se trata del apóstol Pedro. Y lo que nosotros vemos en esa sección del pasaje es que Pedro es interrogado por aquellos que cobran el impuesto del templo. Ellos quieren saber si Jesús sí paga ese impuesto. Así que Pedro va hasta Cristo y antes de que él pueda decirle algo, Cristo ya tiene algo que decirle a Pedro. Noten lo que encontramos en los versos 25 al 27. Y cuando él llegó a casa, Jesús le anticipó diciendo: ¿Qué te parece, Simón? ¿De quiénes cobran tributos o impuestos los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? De los extraños, respondió Pedro. Entonces los hijos están exentos, le dijo Jesús. Sin embargo, para que no los escandalicemos, ve al mar, echa el anzuelo y toma el primer pez que salga, y cuando le abras la boca hallarás un siclo. Tómalo y dáselo por ti y por mí. Ahora, lo que está pasando en esa escena es algo muy interesante. En primer lugar, Jesús está refiriéndose a él y a Pedro como hijos. Y en su posición de hijos, ellos naturalmente no deberían pagar ese impuesto del templo. Sin embargo, Jesús está dispuesto a pagar por él y a pagar por Pedro para que los cobradores del impuesto no se escandalicen. El Rey de Reyes en ese preciso instante está dispuesto a sujetarse a esa administración religiosa que había en Israel. Y es curioso que Pedro haya sido el personaje que experimenta esta situación. Recuerden lo que yo les dije al inicio. Pedro viene de reconocer que Jesús es el Mesías. Pero además de eso, también viene de ser exhortado por tratar de convencer a Jesús de que no vaya a la cruz. Pedro también acaba de bajar del monte de la transfiguración en donde vio a Cristo en toda su gloria, pero ahora que bajó del monte está limitado. La administración religiosa de Israel sigue siendo la misma. Él todavía tiene que pagar impuestos. Aún sigue bajo la opresión del Imperio Romano. Así que este personaje no estaba en una situación sencilla. Muy seguramente, como cualquier judío de entonces, Pedro esperaba un Mesías que viniese con espada y con poder político, como lo dije hace 8 días. Pero aquí él puede ver que este rey que se transfiguró ante sus ojos, que este rey que es el Mesías, en ese instante está dispuesto a pagar. Es una gran lección para Pedro. En síntesis, lo que tenemos en estas dos escenas es que los discípulos enfrentan dificultades. Por un lado, tienen limitaciones para hacer ciertas cosas en el ministerio porque les falta fe, y además aún están limitados por las autoridades religiosas y políticas de su época. Aunque ellos ya saben que Jesús es el Rey de Gloria, que es el Mesías, aún siguen limitados. Ahora, esas circunstancias que nosotros vemos en estas dos escenas no son del todo ajenas para ti y para mí. Los discípulos se sintieron impedidos en su ministerio cuando no pudieron expulsar el demonio. Y muchas veces nosotros podemos llegar a sentirnos igual. Queremos servir en nuestra iglesia local, pero sentimos que no tenemos las capacidades. Como que queremos servir al Señor, pero cuando tratamos de hacerlo, no sale bien.
algo nos falta. Nos sentimos limitados, nos sentimos impotentes, encontramos oposición, las personas no encuentran efectividad en lo que hacemos, nuestra fe flaquea. Es decir, nos sentimos en dificultades para servir bien al Señor. Y por supuesto, de la misma manera nos sucede con la experiencia de Pedro. Al igual que él, nosotros ya hemos podido reconocer al Cristo. Ya sabemos que Jesús es el Rey, sabemos que Él tiene autoridad sobre todo, sabemos que Él gobierna sobre todas las cosas, pero cuando vemos nuestro país, cuando vemos nuestra ciudad, aún vivimos limitados y sujetos a los gobernantes de este mundo. Estamos limitados. Así que si lo pensamos bien, no estamos muy lejos de lo que estos hombres estaban experimentando. No obstante, las cosas no terminan ahí. Ellos no solamente estaban experimentando dificultades, tanto los discípulos como la audiencia original que recibió el Evangelio de Marcos habían enfrentado o estaban por enfrentar ciertos cambios que no iban a ser fáciles. Tanto los discípulos como la audiencia que recibe este evangelio experimentaron o estaban por experimentar cambios que no eran fáciles. Y mi base para argumentar esto son los versículos 19 al 20. Vamos a retroceder a la primera escena. Los versos 19 y 20 dicen: Entonces los discípulos, llegándose a Jesús en privado, dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y él les dijo: por la poca fe de ustedes. Porque en verdad les digo que si tienen fe como un grano de mostaza, dirán a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada les será imposible. Como ya lo vimos, es claro que los discípulos no pudieron alcanzar su cometido porque les faltó fe. No obstante, lo que quiero que ustedes observen en este pasaje puntualmente es la respuesta de Jesús. Él les dice a los discípulos que si ellos tienen fe como un grano de mostaza, que es una de las semillas más pequeñas, ellos van a poder decirle a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada le será imposible. Ahora, en primer lugar, para aclarar, esto que Jesús está diciendo aquí es en sentido figurado, es lenguaje figurado. ¿A qué me refiero con eso? A que Jesús no está diciendo literalmente que si le hablamos con fe a la montaña de Monserrate, entonces Monserrate se va a mover. No es lo que él está queriendo decir. Más bien, Jesús está hablando aquí de manera figurativa. Está diciendo algo en términos de otra cosa. Sin embargo, aunque Jesús está usando un lenguaje figurativo, es interesante que él mencione un monte. De hecho, él dice literalmente este monte. Es como si estuviera señalando un monte que está por ahí cerca. La pregunta es: ¿cuál monte? Bueno, es posible que esta mención del monte sea una alusión al monte en donde sucedió la transfiguración. Recuerde que ellos vienen de ver a Cristo allí transformado, transfigurado. Sin embargo, yo no estoy del todo seguro porque cuando él está diciendo estas palabras, aquí en este pasaje él se le está diciendo a todos los discípulos. Y en el monte de la transfiguración solo había 3 de esos discípulos, así que no estoy seguro de que se refiere al monte de la transfiguración. Otra opción podría ser la ciudad de Jerusalén. La ciudad de Jerusalén estaba en la cima de un monte, ¿sí? Quedaba como en una montaña. Y es interesante que en el capítulo 16, versículo 21 de este mismo evangelio, cuando Jesús predice su muerte por primera vez, él dice que tiene que ir a Jerusalén. Así que esta alusión del monte, cuando Jesús dice este monte,
puede referirse a la ciudad de Jerusalén. De pronto él le señaló allí la ciudad. Ahora, por un momento, yo quiero que usted piense en la audiencia original. Ya vimos esto desde la perspectiva de los discípulos, pero vamos a pensar en cómo esto que Jesús está diciendo aquí pudo impactar a la audiencia del Evangelio de Mateo. Parte de las personas que recibieron este Evangelio posiblemente eran judías o eran personas que durante muchísimos años se aferraron a las tradiciones judías. Y para los judíos, la ciudad de Jerusalén era un lugar muy importante. Era el lugar donde se centralizaba la adoración del pueblo de Dios. Allí en Jerusalén estaba el templo. Sin embargo, Jesús había dicho en un capítulo anterior que él necesitaba ir a esa ciudad, a ese monte, para morir. Y como esta audiencia ya lo sabía, esa muerte iba a provocar cambios drásticos, cambios difíciles. ¿Por qué? Porque Jerusalén ya no iba a ser más el centro de la adoración. Ahora el monte se movía. Ahora el centro de todo sería Jesucristo y su sacrificio y resurrección. Ese es un cambio muy fuerte para cualquier judío de aquella época. Para los discípulos o para la audiencia original, ese cambio era un cambio totalmente brusco. Ellos se habían aferrado a algo durante muchísimo tiempo y ahora eso tenía que cambiar. Y en ese punto volvemos a sentirnos identificados con la audiencia del Evangelio de Mateo. Muchos de nosotros pasamos por cambios muy fuertes. Antes éramos parte de una iglesia en donde las cosas no se hacían bien y luego empezamos a ser parte de una nueva iglesia y empezamos a experimentar cambios. Y como ya todos lo hemos sabido y como lo sabemos, esos cambios no han sido fáciles. Tuvimos que desaprender muchas cosas para empezar a conocer la verdad y muchas veces ese cambio es incómodo, es difícil, duele. Incluso ahora mismo, como Iglesia Bíblica Casa del Evangelio, empezamos a atravesar otro cambio. Un cambio difícil, un cambio doloroso, un cambio complicado que no es fácil para nadie. El pastor Víctor y su esposa enfrentan cambios. Ustedes enfrentan cambios, yo enfrento cambios y todos esos cambios no son fáciles de asimilar. Muchos de nosotros todavía los estamos procesando. Y si vamos más allá de nuestra propia experiencia, si miramos hacia afuera, hacia nuestro entorno, podemos ver que hay muchos cristianos que día tras día están atravesando cambios cuando deciden salir de su tradición religiosa tóxica para moverse hacia el verdadero evangelio. Hay gente que está empezando a entender que las cosas no son como ellos pensaban y esos cambios son difíciles, esos cambios cuestan, esos cambios duelen y la audiencia original del Evangelio de Mateo entendía muy bien eso. La audiencia de Mateo entendía muy bien eso. Ahora bien, ante esas dificultades y ante esos cambios tan fuertes, ¿qué se requería de estas personas? Bueno, de acuerdo con el pasaje, ellos necesitaban fe. El pasaje nos muestra que los personajes del texto requerían de fe. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿fe en qué? ¿En qué debían creer? Bueno, eso nos conduce orgánicamente a nuestro segundo punto o nuestro segundo encabezado, el mensaje del Evangelio. Note la escena del medio, versículos 22 al 23. Mientras andaban juntos por Galilea,
Jesús les dijo: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán y al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron mucho. Como se los dije al inicio, aquí tenemos un mensaje que está organizado como se organiza un sándwich, ¿cierto? Ya vimos la escena primera, la escena última, que son como los panes, y ahora estamos viendo la carne, el centro del texto. Y en esta escena del centro se nos narra el Evangelio. Y el Evangelio ha sido colocado aquí en el centro por una razón. Mateo colocó el Evangelio de forma clara y explícita en todo el centro de la acción. En medio de esas dos escenas, Él nos coloca el Evangelio. Lo que nosotros tenemos que preguntarnos es, ¿por qué lo colocó ahí? ¿Qué función cumple esta declaración que Jesús le hizo a sus discípulos en medio de este pasaje? ¿Qué relación hay entre esta declaración de Jesús y las dificultades y los cambios que enfrentan los discípulos en la primera y última escena? Bueno, yo creo que Mateo colocó este suceso aquí para mostrarnos que el Evangelio es la base para lidiar con los cambios y las dificultades que los creyentes enfrentamos en este mundo. Permítame repetir eso. El Evangelio es la base para lidiar con los cambios y las dificultades que los creyentes enfrentan en este mundo. Por decirlo de otra manera, lo que nos sostiene en medio de nuestras limitaciones, lo que nos sostiene en medio de la opresión que podemos enfrentar en este mundo, lo que nos ayuda a enfrentar los cambios más drásticos y fuertes como iglesia y como creyentes, es la vida, muerte y resurrección de Cristo. Eso es lo que nos sostiene en tiempos turbulentos. Eso es lo que nos sostiene cuando las cosas se ponen feas. La vida, muerte y resurrección de Cristo. Eso es lo que nos sostiene. Y por supuesto, para muchos no es fácil creer que el Evangelio es lo que nos sostiene en los momentos difíciles. De hecho, el pasaje está repleto de detalles que son difíciles de creer. Tenemos afirmaciones de montes que se mueven, tenemos peces con dinero en la boca y sobre todo tenemos al Hijo del Hombre, del cual se habla en Daniel capítulo 7, versículo 13 al 14, diciendo que va a ser entregado y asesinado. El Hijo del Hombre, quien se supone iba a venir para poner todas las cosas en orden, va a morir y resucitar. Cosa difícil de creer. Amigos, creer en el Hijo de Dios implica creer en algo difícil. Para los discípulos era difícil asimilar esto. De hecho, el texto nos dice que ellos se entristecen mucho cuando escuchan esta declaración. No obstante, es precisamente este evangelio increíble, y uso intencionalmente la palabra increíble, lo que nos sostiene en todo momento. El evangelio es lo que nos sostiene en los cambios y en las dificultades. Es lo que iba a sostener la audiencia de Mateo y es lo que sostiene a los discípulos y finalmente es lo que te sostiene a ti y lo que me sostiene a mí. Permítanme poner esto de una manera clara, con una ilustración muy vivencial. Hace un tiempo tuve la oportunidad de invitar a un pastor para que expusiera un pasaje del Evangelio de Marcos al grupo de plantación. Y esa enseñanza iba a ser por Zoom. El punto es que el día llegó y como una hora antes, este hombre me escribe y me dice: mira,
yo no voy a poderte acompañar porque tengo que llevar a mi esposa al hospital, tengo una urgencia. Así que perdóname, yo no voy a poder acompañarte para grabar ese sermón, no voy a acompañarte para dar el sermón, pero yo voy a grabar el sermón y yo te lo voy a enviar. Y yo dije como, ¿qué va a hacer qué? O sea, ¿cómo puede estar en medio de una urgencia y aún así va a grabar el sermón para servirnos? No, pastor, tranquilo, o sea, váyase en paz, no se preocupe. Sin embargo, él insistió y aún así envió el sermón grabado. Y cuando nosotros tuvimos la oportunidad de ver el sermón con el grupo y con mi esposa, yo no podía entender cómo este hombre podía estar tan tranquilo exponiendo ese pasaje. Yo me pregunté cuando el sermón terminó, ¿qué lo sostuvo? O sea, ¿qué lo sostuvo firme y fiel en un momento tan difícil, en una urgencia de su vida? Y la respuesta, por supuesto, es clara. No se debía a él, ni a sus capacidades, ni a su carácter, ni a su temple. No era por mérito. Yo estoy convencido que lo que sostuvo a ese pastor en ese momento de tantos cambios y dificultades fue el glorioso Evangelio de Jesucristo. Amigos, creer en el Hijo de Dios implica creer en algo difícil, pero el Evangelio es la base para lidiar con los cambios y las dificultades que los creyentes enfrentan en este mundo. Así que, amigos, cuando vengan los tiempos turbulentos y cuando vengan los cambios y las cosas se pongan feas, cuando te sientas limitado en tu fe, cuando sientas que los cambios en tu vida son bruscos, cuando sientas que las autoridades que están sobre ti te oprimen, recuerda la voz del piloto. El Hijo del Hombre fue entregado en manos de los hombres. Murió, pero al tercer día resucitó. Vivamos bajo los cambios y las dificultades por fe en el Evangelio. Oremos. Señor, hoy te queremos exaltar y te queremos adorar, porque aún en los tiempos difíciles podemos oír la voz del piloto diciendo: tranquilos, yo viví, morí y resucité. Tranquilos. Señor, en tiempos turbulentos, esa voz del piloto, ese Evangelio es lo que nos sostiene, es lo que nos preserva. Y hoy queremos orar, Señor, porque como iglesia atravesamos cambios. Es más, estoy seguro que muchos aquí no solamente están atravesando cambios dentro de la congregación, sino también en sus trabajos, en su familia. Y cuando esos cambios nos duelen, cuando las dificultades nos afligen y nos preguntamos qué nos sostiene, la voz del piloto suena y recordamos que el Evangelio, aunque es difícil de creer, es lo que nos mantiene firme en los tiempos más difíciles y complicados. Lo que me sostiene aquí en este momento es tu Evangelio. Lo que sostiene a la iglesia que me está viendo del otro lado de la pantalla es el Evangelio. Lo que sostiene al pastor Víctor, a su esposa Claudia, es el Evangelio de Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a recordar esta verdad cada vez que los tiempos se pongan difíciles. Que podamos vivir
las dificultades y los cambios por fe en el Evangelio. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Damos gracias al Señor por este tiempo de ministración a través de la adoración y la predicación de su palabra. Oramos para que haya sido edificación para tu vida y la de toda tu familia. Te invitamos a compartir los links de estas enseñanzas a otros para que también puedan ser edificados. Aunque no nos estamos reuniendo físicamente, puedes seguir ofrendando para el sostenimiento de esta obra a través de los medios ya indicados. Estamos confiados de que el Señor gobierna desde el cielo y está en control de este tiempo. Él es nuestro proveedor y nos seguirá sosteniendo como lo ha hecho hasta ahora. Que Dios les continúe bendiciendo. Bueno, yo realmente espero de todo corazón que este mensaje sea de aliento para que en los momentos turbulentos ustedes puedan permanecer firmes en el Evangelio y firmes en la fe. Para terminar, quisiera enviar un saludo de felicitación a Paula Arias, que está de cumpleaños. Paulis, el Señor te bendiga y te regale muchos años más de vida. Y también quisiera presentar a Alejandra Cárdenas, que esta semana también estuvo de cumpleaños. Así que antes de finalizar, hagamos una oración por estas dos chicas. Señor, te queremos dar las gracias por la vida de Paula, por la vida de Alejandra, Señor. Hoy queremos presentar sus vidas delante de ti y darte las gracias, Dios, por lo que has hecho en ellas o por lo que harás en ellas. Gracias, Dios, por la fidelidad que has derramado sobre sus vidas, Señor. Y hoy pedimos especialmente que tú fortalezcas su fe aún en los tiempos turbulentos y que ellas puedan crecer en gracia, en verdad, Señor, en sabiduría, conocer más tu palabra, Señor, y enamorarse más de ti. Te pedimos esto porque la vida eterna es que te conozcan a ti. Así que hoy oramos para que estas mujeres puedan conocerte cada día más y que tú seas, Dios, obrando en ellas de manera gloriosa para que año tras año el mundo pueda ver a través de sus vidas que tú eres un Salvador y un Rey de Reyes. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, no siendo más, nos vemos la próxima semana, el día martes en oración, y el próximo domingo vamos a continuar aquí con algunas pinceladas del Evangelio de Marcos. También queremos decirles que estamos muy actualizados con lo que está sucediendo, ya las vacunas están avanzando y por supuesto estamos trabajando en equipo para ver las posibilidades de que muy pronto estemos de nuevo haciendo la reapertura de la iglesia. Esto nos va a tomar un tiempo por cuestiones logísticas, pero ya nos estamos dirigiendo otra vez hacia allí, así que orémosle al Señor para que dentro de muy poco tiempo podamos estar reunidos alabando al Señor en armonía. Que el Señor les bendiga grandemente.